Google presenta Gemini 1.5 Pro, igualando a su predecesor con menor consumo en una columna de opinión compartida por Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, reveló al mundo la llegada de Gemini 1.5, la más reciente innovación en el campo de la inteligencia artificial de Google. ¿Te puede interesar cuándo se acaba el mundo según la inteligencia artificial? Los modelos Gemini priorizan la seguridad y ética en sus desarrollos. La efectividad mejorada de Gemini 1.5 Pro también se refleja en su desempeño superior al de sus predecesores en el 87% de las pruebas de evaluación. En este contexto de constante innovación y desarrollo, Google se encuentra en la vanguardia, no solo por ofrecer avances tecnológicos sino también por establecer estándares en la implementación ética y segura de la inteligencia artificial. Los shows quedarán en abril, asegura Mustaine, serán transmitidos por streaming para que el mundo vea cómo es el público argentino. Así escribía la que él mismo considera su mejor canción a Tout le Monde, una power ballad que es también una carta de suicidio. Bueno, en el fondo yo no creo que el mundo sea un lugar malo. Lo aprendí de un doctor, que me dijo que funciona como una huella que se te vuelve a activar en el cerebro pero que no recordabas que estaba ahí. Creo que vivimos en una época en la que no podemos concentrarnos. Para las empresas niponas el mercado chino es fundamental. Y muchas empresas japonesas, como las que he mencionado unas líneas más arriba, fabrican los equipos que están involucrados en la producción de estos semiconductores. Los fabricantes de chips chinos tienen motivos de peso para volcarse en la producción de circuitos integrados maduros. Para Estados Unidos es un problema que China y Japón preserven este vínculo comercial en la medida en que contribuye al fortalecimiento de la industria de los semiconductores del país liderado por Xi Jinping. Más información, Bloomberg en Sataka, punto para China y susto para Estados Unidos. SMIC se prepara para iniciar la fabricación de chips de 5 nanómetros para Huawei en 2024. El malware se hacía pasar por una actualización de Visual Studio. ¿Cómo funciona el malware en macOS? Al esconderse en una actualización, muchos usuarios han descargado el ataque y lo han ejecutado en su Mac, comprometiendo la seguridad y privacidad de sus archivos. El malware se hacía pasar por una actualización de Visual Studio. El malware se hacía pasar por una actualización de Visual Studio. El malware se hacía pasar por una actualización de Visual Studio. Más de 1,000 trabajadores y científicos del CONICET se reunieron en la sede de Palermo para reclamar por el ajuste y despidos del gobierno de Javier Milei. Con este compromiso y la promesa de Salamone de discutir el ajuste con el gobierno nacional, el grupo de jóvenes científicos precarizados aceptó retirarse. El hall del piso 11 fue tomado por trabajadores y la policía se metió al edificio. Según reconstruyó el Destape, el funcionario comenzó la reunión de directorio diciendo que no hay nada, no hay plata. Esta es la cuarta jornada de lucha en el CONICET, y la más grande porque por primera vez dio la cara el nuevo titular del organismo. ¿Te puede interesar qué pasa en el cerebro y en el corazón cuando nos enamoramos? De manera coloquial se la conoce como la hormona del amor. Además, el estudio se centró en el impacto de la activación de las neuronas Oxtergic en el aprendizaje y la memoria utilizando el laberinto INOR. Sorprendentemente, no se observaron cambios en la memoria espacial a corto plazo en la prueba del laberinto I. Este estudio, por primera vez, revela la implicación de OXT en la memoria de reconocimiento de objetos a través del SAM. El gobierno convocará a los gremios docentes la semana que viene para discutir la paritaria a menos de 2 semanas de que empiecen las clases en algunas jurisdicciones del país. Fuentes de la Secretaría de Educación de la Nación dejaron trascender que convocarán la semana que viene a los 5 gremios docentes nacionales, ERA, UDA, AMED, SADOP y SEA, para negociar el salario mínimo docente. Esa reunión, que originalmente estaba prevista para la semana pasada, podría destrabar un comienzo del ciclo lectivo que hasta ahora se perfila conflictivo. Pero en el proceso de negociación de la ley, ese texto fue modificado y la versión que llegó al recinto mantenía que se acordará el salario mínimo docente con la representación nacional de los gremios docentes.
Tras el fracaso de la ley, en los últimos días el gobierno había sostenido que la responsabilidad de los salarios docentes era de cada provincia, más allá de no haber podido modificar la normativa. En el resto de las provincias las clases comienzan la otra semana, el lunes 4 de marzo. El gobierno discutió esta tarde con el Consejo del Salario un nuevo aumento en el sueldo básico de empleados formales para el primer trimestre del año. La última vez que se actualizó el haber mínimo fue en diciembre de 2023, cuando se estableció en $156.000. La canasta básica aumentó 20,4% en enero. La canasta básica total, CBT, que establece el umbral de la pobreza, aumentó 20,4%. Por lo tanto, la misma familia de 4 integrantes necesitó de $285.561 en el primer mes de 2024 para no caer en la indigencia. En el acumulado interanual, la CBT aumentó 264,9% y la CA 296,4%. También, prepara su participación en 6 juicios que ocurrirán en la Justicia Federal este año. El proceso en su contra se espera en el Tribunal Oral en lo Penal Económico en grado 3. En otros expedientes, los arrepentidos fueron la clave para dar con el centro de las bandas, tal como en la histórica investigación de Marcos Estrada González. Los agentes encubiertos son una rareza, solo se usaron 3, dado su alto riesgo, en los últimos 7 años. Los números de los arrepentidos que colaboraron con la Procunaré. El informe también reseña varios casos exitosos. Estamos hablando de Sora, una herramienta que en su actual versión experimental permite generar videos de hasta 60 segundos. Utilizamos un prompt, indicación textual, para describir lo que queremos que el modelo genere. Aquí, ciertamente, entra en juego la habilidad del usuario para generar prompts precisos para el modelo en cuestión. El modelo entiende no solo lo que el usuario ha pedido en el mensaje, sino también cómo existen esas cosas en el mundo físico, dice la compañía. Ya seas cliente o no, tendrás ofertas exclusivas para que el smartphone del momento sea tuyo. En junio de 2019, en el mismo fin de semana de las elecciones en Entre Ríos, múltiples allanamientos llevados a cabo por la Policía Federal permitieron la detención de la llamada Banda de los Francia, una organización que se dedicaba al tráfico de drogas en Concordia, y la región. El impacto inicial derivó de la detención de Gabriela Francia, contratada de la Municipalidad de Concordia, con un rol activo en la organización de eventos en el centro de convenciones, y de su marido, un conocido docente de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER. El cabecilla de la banda, según había trascendido en aquel entonces y quedó confirmado por la sentencia judicial, era un empleado de la Municipalidad de Concordia, identificado como Néstor Alfredo Francia Brun, alias Cholo. El sujeto, al igual que los demás miembros de la organización, fue detenido y en la Municipalidad de Concordia se procedió a iniciarle una información sumaria. Tuvieron que pasar 4 años y medio para que finalmente, a sabiendas de que la Justicia Federal condenó a Francia Brun a 6 años y 6 meses de prisión, dicha información sumaria fuera clausurada, dando paso a un sumario administrativo, ordenado a través del Decreto 148/2024, firmado por el Intendente Francisco Azcue. El sumario, según precisa el decreto, deberá ser instruido por la doctora Araceli Trentin, y todo lleva a suponer que desembocará en la cesantía del empleado municipal. Según la sentencia de la Justicia Federal, Néstor Alfredo Francia Brun fue hallado coautor penalmente responsable del delito de comercio de estupefacientes, agravado por la intervención organizada de 3 o más personas, en concurso real con el delito de lavado de activos. En el mismo decreto que ordena el sumario administrativo, también dispone respecto del futuro de otro empleado municipal que había sido detenido como presunto integrante de la misma banda, Horacio Daniel Salina. Pero en este caso, teniendo en cuenta que la justicia dictó para él la falta de mérito, la municipalidad procedió a dar de baja la investigación interna que se había iniciado en junio de 2019. Respecto de Gabriela y su esposo Juan Pablo Solari, con mayor exposición pública por su inserción en la comunidad, en el juicio abreviado llevado a cabo en octubre de 2022 fueron condenados a penas menores de cumplimiento condicional. Según las pruebas reunidas, ambos se encargaban de resguardar los valores en efectivo que se obtenían como consecuencia de las actividades ilícitas de la organización, principalmente a Néstor Francia Brun y Diego Armando Trinidad, posibilitando así que subsista su funcionamiento.
Indio Rico, localidad perteneciente al partido de Coronel Pringles en la provincia de Buenos Aires, festejará su aniversario y los habitantes tendrán descanso. Un nuevo día para disfrutar para los argentinos. Tras la festividad de carnaval por la que hubo un fin de semana largo del sábado 10 al martes 13 de febrero, un grupo de argentinos podrá disfrutar de un nuevo feriado a menos de una semana. Los ciudadanos de una ciudad de la provincia de Buenos Aires disfrutarán de un fin de semana largo en los próximos días por un nuevo feriado que se decretó. De ese modo, los habitantes de dicha localidad tendrán 2 fines de semana largo consecutivos, después del de carnaval, que son oportunidades ideales para viajar. Personal de Gendarmería Nacional secuestró en Corrientes más de 31 millones de pesos que trasladaban ocultos en el chasis de un rodado. De esta manera, los gendarmes realizaron un operativo sobre el kilómetro 669 de la Ruta Nacional 14, donde se apostaron para divisar al transporte sospechoso. Tras varias horas de vigilancia, identificaron a un rodado similar al que estaría involucrado en el delito, por lo que inmediatamente interceptaron su marcha. Una vez allí, los uniformados llevaron a cabo la inspección y encontraron más dinero acondicionado en los zócalos laterales externos. El magistrado interviniente dispuso el secuestro del dinero, y que los involucrados permanezcan supeditados a la causa, en infracción a la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario.